compañía de sus seres más queridos hizo de vivir un arte. Estuvo casada con un genial maestro de actores. Hoy en teatro la dirige su propio hijo. Sangre y talento sobre los escenarios entrelazados. Esos escenarios que transita desde hace 50 años con honestidad y sobre todo con excelencia. Hoy en Dímelo Tú tenemos el honor de recibir a una mujer que dignifica el oficio de actuar. Bienvenida, señora Dora Baret. Chin, chin. Brindamos con agua dos veces, ¿no? Sí, sí. O una, la que sea, no es muy importa. saludable el agua. Gracias por estar con nosotros en Dímelo Tú. Gracias por haber esperado un ratito para poder hacer la entrevista. Tenés un afán por el estudio permanente, por la investigación, por saber más, por perfeccionarte, por la excelencia. ¿De dónde viene tanta búsqueda permanente, Dora? A ver, en realidad creo que debe tener que ver con mis padres primero, porque mi madre era gallega, mi padre andaluz, pero de esos inmigrantes españoles que no paraban, que tenían una energía, que todo era para adelante, y con ganas, y con alegría, y yo creo que primero heredé eso de ellos. Después tuve la fortuna de conocer a un hombre como Gandolfo. Yo lo conocí a él cuando tenía 18 años. O sea, recién salías además de la vida. Yo empecé todo esto a los 14 años. Yo tenía, esto fue en el 55, o sea que hace más de 50 años que estoy por este caminito. Cuando lo conozco a Carlos, claro, eso se unió a mi forma, ¿no? A mi que formación que ya ya traía, se unió esta excelencia, esta capacidad de profundizar. Él también fue un estudiante crónico. Él hasta el último instante estudiaba. Él iba a seminarios, por ejemplo, de ontología del lenguaje con Olaya en Chile o en Venezuela, con Echeverría. O sea que tampoco paraba. Entonces, creo que esta mezcla hizo que yo hoy fuera creciendo en edad y en madurez desde este lugar. Hablabas de ontología del lenguaje, ¿no? Sí. Es una disciplina, es una forma de vida. ¿Qué es la ontología del lenguaje? Es un poco todo eso. Yo, desde mi punto de vista, creo que es la educación del futuro. Es algo que, vuelvo a decirte, desde mi punto de vista, tendría que estar en el jardín de infantes. Esto lo diseñó y le dio este título Fernando Flores, que es una persona muy reconocida en Chile. Él fue ministro del Interior de Allende y ahora en el gobierno de Lagos también estuvo en algún cargo político, y él generó una serie de seminarios y de estudios frente a esto. ¿De qué se trata? Se trata te digo muy burdamente y rápidamente. Claro, como para entender. Claro, se trata de ser con tus acciones lo que decís con tus palabras. De que coincide lo que decís con lo que haces. Exactamente. De ser fiel a tus acciones, digamos, a tus ideales o a tus pensamientos. Exacto, pero poder serlo. Yo siempre le digo. No, por eso hay un perfeccionamiento permanente de lo que vos pensás hasta lo que haces. Porque si vos realmente vas a hacer lo que pensás, tenés que pensar bien. Totalmente, tenés que hacerte cargo. Tenés que hacerte cargo. Y además tiene que ver también con el escucha. O sea, algo que lamentablemente lo hemos perdido. Difícil. Entre otras cosas que perdimos también, lamentablemente. No pero, todos, ¿no? No todos. No todos, afortunadamente no. Pero tiene que ver con eso, con cómo escuchamos, cómo transmitimos lo que queremos decir para que el que escuche lo que yo quiero que escuche. Es una cierta fidelidad, sería una palabra que podríamos emplear. Podría ser. Fidelidad, digamos, a lo que escuchás, a lo que pensás, a lo que transmitís. Exacto, ser coherente, digamos, ¿no? Y esto hace que vos veas las diferentes posibilidades de lo que te rodea y de quienes te rodean, y no solo la que estás viendo.
¿Es cierto que dejaste el colegio a los 14 años y que lo retomaste hace muy poquito? No, no lo hice al final. ¿No lo hiciste? Porque salió publicado que yo iba a hacerlo, pero lamentablemente la persona con la que yo estaba apoyando ese proyecto, que era maravilloso, renunció a todo y se volvió a su lugar natal, y yo la verdad que no tenía interés. Yo tenía interés de acompañarlo a esta persona en su proyecto. Y como después no... En realidad yo, si bien hice el curso de odontología del lenguaje, porque acá hay un instituto que tiene un nivel terciario, yo no tengo el título oficial, pero tampoco me interesa. Claro, en realidad es algo que tomaste para vos, claro, ¿no? para poder hacer este cambio, ¿no? Permanente. Exacto. Y por ahí también ir cambiando a los que te van rodeando. Exacto, yo lo pongo en práctica en la escuela. En tu infancia eras muy observadora, muy callada. Es algo que hay en Huerta Grande, en Córdoba, ¿no? A los 5 años vivían y te quedabas fija en el río. Y fue difícil después salir a los escenarios desde ese lugar tan callado, tan observador. ¿Eras tímida? Era extremadamente tímida. Fue muy complejo, pero a la vez fue como... El ser actriz fue como un acto de exorcismo, porque lo que Dora no se atrevían los personajes. Claro. Sí. Claro. Y entonces empecé como a través de esos personajes a mostrarme. Después, bueno, lo conocí a Carlos. Carlos me ayudó mucho en eso como maestro. Si bien no fue mi primer maestro, yo tuve otros maestros, entre ellos Hedy Krila, claro. Hedy Krila, que fue la maestra de muchos, ¿no? También de los más grandes actores. Sí. En ese momento, además, era toda una revelación. Claro. Y yo viví el proceso en el que Hedy Krila se conecta con Gandolfo y trabajan juntos, que fue un momento memorable. Era una precursora ella, que traía otro método totalmente diferente al del que se trabajaba. En realidad el precursor fue Carlos. Claro, bueno. Porque, claro, esto no lo sabe la gente, generalmente la información es otra. Carlos empieza a investigar a Stanislavski por su cuenta, estoy hablando en los años, te digo, 57, muchos años, y entonces decide llamar a Hedy Krila. Y Hedy Krila, que no venía de la escuela de Stanislavski, ella venía de la escuela alemana, se pone a investigar junto con Gandolfo a Stanislavski. Y ahí aparece todo este movimiento que hay hoy de las escuelas. Habría que volver a hacerlo, ¿no? Habría que volver a despabilar a todos los actores nuevos, a toda la nueva generación, que es importante, digamos, tener un método, tener una forma de trabajo. Sí, mucho más divertido. Además es más divertido. Pero mucho más. Y más enriquecedor. Mucho más.